Hola Liz, ¿cómo estás? Bienvenida a nuestra sesión número 16. En esta sesión tenemos como frase: Too many of us are not living our dreams because we are living our fears. Too many es, la traducción sería muchos. Y cuando digo too many of us significa nosotros. Entonces, too many of us sería muchos de nosotros. Y después continúa, are not living our dreams. Dreams es sueños. Y bueno, living es el verbo live, ¿no? Con la terminación ing, ¿no? Entonces es are not living our dreams, es no estamos viviendo nuestros sueños. Because, la traducción es ¿por qué? Y we are living, tenemos de nuevo we are living, entonces es estamos viviendo. Fears, our fears, our, lo volvemos a encontrar, que es nuestro. Y miedos es fears, ¿no? Muchos de nosotros no estamos viviendo nuestros sueños porque estamos viviendo nuestros miedos. Too many of us are not living our dreams because we are living our fears. El tema de esta sesión son las question tags. Y bueno, ¿qué son las question tags y cuándo hay que usarlas? Estas son elementos gramaticales que se colocan al final de una oración en forma de pregunta corta y cuya estructura se compone de la oración anterior, ¿no? Entonces, si una oración es afirmativa, la question tag que la acompaña será negativa y viceversa, ¿no? Si es negativa, la question tag que le acompañaría sería afirmativa. Por ejemplo, tenemos la oración your son, que la traducción de your son es tu hijo. Is growing, está creciendo. Is growing up, está creciendo. Y so fast es muy rápido, ¿no? Entonces yo te pregunto, ¿tu hijo está creciendo muy rápido? Y cuando yo le agrego la question tag sería isn't he? Y en español sería como si yo te preguntara no o no. Y bueno, ahí encontramos esto, ¿no? Si yo tengo your son is, cuando haga la pregunta, la question tag, voy a igual a utilizar is, pero en su negativo, isn't. Y your son corresponde a he, ¿no? Entonces, tu hijo está creciendo muy rápido, ¿no? Your son is growing up so fast, isn't he? Y bueno, aquí en este ejemplo, la primera oración afirma que el hijo crece muy rápido, mientras que la segunda al final, la pregunta la expresa de forma negativa, ¿no? Es como para pedir confirmaciones. Y bueno, las question tags se usan para que el interlocutor esté de acuerdo con la idea planteada o que exprese su opinión al respecto del tema. Una de sus características principales es que son más comunes en la lengua oral que en la escrita. Entonces, cuando yo hago una de estas, como ya se dijo antes, estoy pidiendo confirmación o que me den pues su opinión. Ahora, ¿cómo formar las question tags? Hay dos reglas principales para formar las question tags y son que cuando una frase es afirmativa, la pregunta es negativa, y cuando la oración es negativa, la pregunta es positiva. Y bueno, ahora vamos a revisar las estructuras. Tenemos caso 1, que es oración afirmativa más question tag negativa. Entonces aquí dice, she is an artist. Ella es una artista. Isn't she? Entonces tomo de nuevo, ¿no? She is an artist es afirmativa. Tengo is en afirmativo y entonces para mi question tag pongo isn't. Y el sujeto, o sea, she, sigue siendo el mismo, ¿no? Me lo llevo, isn't she. Ella es una artista, ¿verdad? O ella es una artista, ¿o no? Bueno, el segundo ejemplo que tenemos es they are schoolmates. They are es ellos son. Your, tus. Schoolmates son, mates es como compañero. Y bueno, si son schoolmates son compañeros de la escuela, ¿no? Y entonces, cuando hago mi question tag,
si usé are, que es positivo, entonces utilizo aren't y de nuevo they, ¿no? Me lo llevo también. Ellos son tus compañeros de escuela, ¿cierto? They are your schoolmates, aren't they? Tercer ejemplo es you are the new employee, aren't you? You are es tú eres y the new employee, new sabemos que es nuevo y employee, empleado. Tú eres el nuevo empleado, ¿no? You are the new employee, aren't you? Entonces, como podemos ver, pues tenemos nuestra oración afirmativa y después le agregamos el question tag y entonces lo volvemos de cierta forma, pues sí, una pregunta, ¿no? En la que estamos esperando una respuesta por parte de con quien estemos teniendo una conversación, ¿no? Ya sea una confirmación o que nos dé su opinión. Y bueno, el caso 2 es que mi oración es negativa y entonces le pongo una question tag afirmativa. Aquí dice my wallet, que wallet es cartera, isn't here, here es aquí y isn't, entonces nos dice no está. My wallet isn't here, mi cartera no está aquí. Mi question tag tiene que ser en afirmativo, entonces si acá tenía isn't negativo, ahora lo pongo en afirmativo is y my wallet pues es una cosa, entonces le corresponde it, ¿no? My wallet isn't here, is it? Mi cartera no está aquí, ¿o sí? Segundo ejemplo, he doesn't work here. He doesn't es él no trabaja, perdón, él no. Y work sabemos que es el verbo trabajar. Él no trabaja, he doesn't work. Here es aquí, ¿no? He doesn't work here. Él no trabaja aquí. Does he? Does he es mi question tag. Y si allá tenía doesn't, ¿no? En la oración negativa, para mi question tag tengo que utilizar el afirmativo does y el sujeto, ¿no? He. He doesn't work here, does he? Él no trabaja aquí, ¿no? Y tercer ejemplo, we don't drink wine. We don't, nosotros no. Drink, del verbo tomar, ¿no? We don't drink, nosotros no tomamos. Y wine, wine, la traducción es vino. We don't drink wine, do we? Entonces aquí el don't lo transformamos a afirmativo, me queda do, y el sujeto sigue siendo el mismo, ¿no? We. We don't drink wine, do we? Nosotros no tomamos vino, ¿o sí? Ahora, es importante conocer que los verbos auxiliares son muy utilizados en las question tags, ¿no? Tienen gran importancia en la formación de este tipo de preguntas, por eso hay que poner atención en si el verbo auxiliar aparece o no. Con tal, esto es con el fin de estructurar la pregunta de forma correcta. Ahora, que tenemos aquí ejemplos de casos en los que el verbo auxiliar está explícito en la oración. Y bueno, el primero es en el verbo to be en present y past continuous. Y vamos a revisar dos ejemplos de esto, ¿no? Verbo to be en present y past continuous. She is studying, isn't she? Esto es present continuous, ¿no? Studying. She is studying. Ella está estudiando. Sabemos que la terminación ando endo pues corresponde a presente continuo. Y después pregunto, isn't she? Entonces me estoy llevando el is, como está en afirmativo, lo pongo negativo y el sujeto, ¿no? She. Ella está estudiando, ¿no? Y segundo ejemplo, they were playing basketball. Esto es past continuous, porque tengo were en pasado y mi verbo playing está en ing. Entonces, sería they were, ellos estaban, y playing, jugando, basketball. Weren't they? Entonces me estoy llevando el were, lo estoy pasando a negativo y el sujeto, ¿no? They.
Segundo caso en el que el verbo auxiliar está explícito en la oración, cuando utilizo have en present y past perfect. Ejemplos: you have tasted my cookies, haven't you? You have tasted es tú has probado, ¿no? Taste es probar. My cookies son galletas. Tú has probado mis galletas, ¿no? Haven't you? Aquí estoy llevándome have y es el que utilizo para hacer la question tag, pero en negativo, ¿no? Junto con el sujeto. Y luego en la siguiente oración tengo she hadn't spoken to my dad. Had she? Aquí tengo hadn't, que es had negativo. Entonces, para el question tag utilizo had, afirmativo, el sujeto she, y speak. Bueno, spoken viene del verbo speak, que es hablar, y es su past perfect, ¿no? Bueno, es la forma de pasado. Y to my dad es a mi papá o con mi papá. Ella no ha hablado con mi papá, ¿cierto? She hadn't spoken to my dad, has she? Y bueno, después tengo el tercer caso, que es cuando utilizo will y los modal verbs. Ejemplos. Aquí tenemos dos. Tomorrow will be a great day. Tomorrow, mañana, will be, será. Y a great day es un gran día, ¿no? Won't it. Mañana será un gran día, ¿no? Aquí tengo will y su negativo es won't. Y cuando digo tomorrow, o sea, el mañana, pues es como un objeto, entonces utilizo it. Segundo ejemplo, you must work hard to get the award, mustn't you? Tendrás que trabajar muy duro para ganarte el premio, ¿no crees? Entonces, aquí tengo must y lo paso a negativo, mustn't. Ahora vamos a ver casos en el que el verbo auxiliar no está explícito en la oración. Y aquí tenemos dos, pero bueno, dentro del segundo hay varios que vamos a revisar. Entonces, el primero es en present y past simple. Y ejemplos tenemos, she learns very fast. Learn, del verbo aprender. Very fast, muy rápido. Doesn't she, es mi question tag. Pero podemos ver que el auxiliar no estaba en la oración she learns very fast. Pero pues sabemos que el dos es para conjugar el do con she, he, she, it, ¿no? Entonces por eso utilizamos dos. Y como la primera oración era afirmativa, pongo doesn't. Ella aprende muy rápido, ¿no? Segundo ejemplo, they broke my tablet, didn't they? Broke es past simple de break, que es romper. Y my tablet, pues, es mi tableta. Entonces, ellos rompieron mi tablet. Bueno, mi tablet o mi tableta. Es cierto. El cierto es el question tag que es didn't they, ¿no? Igual, para they sabemos que la conjugación del pasado es did. Y como estaba en afirmativo la oración, entonces yo utilizo didn't. They broke my tablet, didn't they? Ellos rompieron mi tablet, ¿cierto? Y bueno, en segundo caso tenemos el uso del have, ¿no? Y aquí a su vez encontramos tres casos, ¿no? Casos de have que pueden ser confusos al momento de realizar preguntas, pero vamos a revisarlos. Tenemos have cuando lo empleamos como verbo. You have my book, don't you? Have como tener, ¿no? You have my book, tú tienes mi libro. Don't you?
¿no? Porque si yo utilizara el afirmativo sería do you, ¿no? Porque a you le corresponde do. Y luego aquí abajo nos comenta, dice, en este caso, have funciona como verbo, no como verbo auxiliar. Por lo tanto, la question tag se formula con el auxiliar do. ¿Ok? Entonces, es porque aquí estamos tomando have eh, como verbo, ¿no? El verbo tener. Y no como un auxiliar, como cuando lo utilizo para el past continuous, el present continuous. No es auxiliar, es have empleado como verbo. Siguiente es have to. He has to do more exercise, doesn't he? La traducción de he has to do, él tiene que hacer more exercise, más ejercicio. Doesn't he, ¿cierto? Y en este caso, al igual que en el anterior, have funciona como verbo. Entonces, la pregunta, la question tag se formula con do, ¿no? Do o doesn't. Como esta era afirmativa, se puso doesn't. Y bueno, siguiente, have got. We have got some things to do, haven't we? We have got we have got es nosotros tenemos varias, bueno, some things es varias cosas y to do es por hacer, ¿no? Entonces aquí hay que poner atención porque en este caso la oración lleva have got, que es present perfect del verbo to get con el auxiliar have, ¿no? Es lo que comentamos. Aquí sí, have es un auxiliar, porque en realidad el verbo sería get o to get, ¿no? Entonces, la regla que aplica es la de auxiliar explícito. En este caso, podemos ver que have sí se presenta en la oración, ¿no? We have got some things to do, haven't we? Y como es el auxiliar, entonces lo usamos para hacer la question tag, ¿no? Como tengo have, me corresponde haven't y pues el sujeto también, we, vuelvo a poner we. Bueno, pues esto sería todo por esta sesión, Liz. Espero nos haya quedado muy claro este tema de las question tags. Y bueno, sabes que cualquier comentario, cualquier duda, igual puedes contactarme en mi celular o por correo. Muchas gracias, Liz.